Vamos a la siguiente clase. Tenemos clase doble. Hoy sería último domingo donde tenemos clase doble. Ya en la siguiente ocasión nos quedaremos solamente con el tema de la oración. Vamos a la clase de la oración, tema 7. Estamos con el tema de qué es orar en el Espíritu Santo. Hoy sería la tercera parte para contestar esta pregunta que hemos iniciado hace dos clases. ¿Y qué significa orar en el Espíritu Santo? ¿Qué es orar en el Espíritu Santo? Vamos a ver en este momento y vamos a dar respuesta en los siguientes minutos a esta pregunta de lo que es orar en el Espíritu Santo. Muy bien, en la clase anterior nosotros habíamos mencionado y habíamos concluido la clase con esta verdad. Orar en el Espíritu Santo es ser llevados o conducidos por el Espíritu Santo en oración a Dios. Sencillamente nosotros habíamos mencionado esto. Orar en el Espíritu Santo, entonces, es que el Espíritu Santo está guiando la oración, por lo tanto que nosotros somos llevados o conducidos por el Espíritu Santo en oración a Dios, ¿sí? Muy bien, ahora también concluimos nuevamente con Efesios 6:18, que lo hemos mencionado ya varias veces, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y de aquí veíamos la verdad de orar en el Espíritu Santo. Y concluíamos en la clase, hace dos clases, bueno, ¿y cómo es orar? ¿Qué es orar en el Espíritu Santo? Y en la clase anterior concluíamos cómo orar en el Espíritu Santo. Veo que la palabra me dice que debo orar en el Espíritu Santo. Ya, de eso creo que ha quedado completamente claro para cada uno de nosotros. Sabemos que Efesios 6:18 nos insta, nos ordena a orar en el Espíritu Santo. La pregunta desde la clase pasada fue, ¿pero cómo oramos en el Espíritu Santo? Y dábamos tres formas, tres maneras o tres, no quiero mencionar que son tres pasos, tres realidades que nos van a ayudar a cómo orar en el Espíritu Santo. El primero es admite tu incapacidad, que es lo que vamos a ver en esta clase. Primero para orar en el Espíritu Santo necesitas admitir tu incapacidad y ahorita lo vamos a explicar. Segundo, disfruta de una comunión viva con Dios. Lo veremos en la siguiente clase. Número 3, pide las promesas de Dios con seguridad y confianza. Muy bien, vamos a ver esta primera. Vamos a ver el primer punto. Admite tu incapacidad de orar como conviene delante de Dios. Dice Romanos 6:26, y el primer punto que nosotros tenemos en esta verdad de admitir nuestra incapacidad, el primer punto que nosotros necesitamos entender es este. Nosotros necesitamos reconocer que Romanos 8:26, que dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Nosotros necesitamos reconocer que Romanos 8:26 significa lo que Romanos 8:26 nos está aportando, ¿sí? Necesitamos no malinterpretar la Escritura, no ignorar la Escritura, no agregarle a la Escritura. Romanos 8:26 dice que no sabemos orar como conviene. Primer punto, necesitamos reconocer lo que la palabra de Dios está diciendo, reconocer la sabiduría de Dios. Dios está diciendo a través de su palabra, Romanos 8:26, que no sabemos orar como conviene, ¿sí? Ahora, ¿esto es muy complicado para nosotros? Realmente sí es muy complicado para nosotros y ahorita se los voy a demostrar. Pero la verdad de que no sabemos orar como conviene, que contiene Romanos 8:26, significa que no sabemos orar como conviene. Es decir, estoy redundando
Y esto esto es algo totalmente sencillo, pero totalmente complicado lo hace el hombre. Entonces, Romanos 8:26 nos enseña que no sabemos, que el cristiano no sabe cómo orar como conviene. Y Romanos 8:26 significa que no sabemos orar, que ningún cristiano sabe orar como conviene, ¿sí? Entonces, primera verdad, no sabemos orar como conviene, ¿sí? Haz a un lado tu soberbia, haz a un lado tu orgullo de que dices, no, es que yo sí sé orar, es que yo sí puedo orar. Pablo piensa diferente, él dice, no sabes orar como conviene, ¿sí? Es decir, tenemos una incapacidad para orar como conviene. Aunque quieras con todo tu corazón orar a Dios, el Señor dice, tienes una incapacidad en tu vida para orar como conviene, ¿sí? Entonces, el primer punto es, admite sencillamente esa incapacidad que tienes para que tú ores como conviene. Primer punto es admítelo, no puedes orar como conviene, no tienes la capacidad, no tienes la habilidad para orar como conviene, ¿sí? Ahora, Romanos 8:26 nos dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad para orar como conviene, es decir, la incapacidad que nosotros tenemos para orar como conviene deriva o está en función a nuestra debilidad, es decir, al pecado remanente. Capítulos 7 y 8 de Romanos, para poder entender el contexto de Romanos, que ya lo explicamos en clases anteriores. Entonces, esta debilidad que tengo yo y esta debilidad que tienes tú se deriva del pecado remanente, se deriva de esa inclinación al pecado que aún tenemos cada uno de nosotros. Y esto se va a ver de qué manera se ve el pecado remanente, de qué manera se ve esta inclinación al pecado que tenemos cada uno de nosotros, no obstante que somos cristianos, se ve en la oración, se ve de esta forma. Nuestra carne se quiere levantar, nuestra carne nos quiere llevar a orar por nuestra cuenta bajo nuestros propios recursos. Nuestra carne nos dice, nos va a presentar esta verdad y nos va a decir, tú puedes orar, ¿sí? Tú conduce la oración, tú dirige la oración a Dios, pero Pablo está diciendo, no podemos orar como conviene debido a nuestra debilidad. Nuestra carne es débil. El Señor Jesucristo dijo que la carne es débil, ¿sí? Entonces, en este sentido, cuando nosotros nos apoyamos en los recursos de nuestra carne, es cuando comenzamos nosotros a soportar todo el peso de la oración, toda la realidad de la oración, toda la verdad de la oración en nosotros mismos. Y entonces vienen expresiones donde la gente dice, lo que importa es la intención. ¿Sí? Dios ve el corazón. Mira, yo para buscar a Dios, sí, sé que estoy fallando, el Señor sí, sé que no estoy haciendo lo que debo hacer, lo que el Señor me está ordenando, pero el Señor sí oye mi oración. Y el Señor sí oye mi oración porque lo que importa es la intención, porque Dios ve el corazón, ¿sí? Vean, ahí toda nuestra oración está sustentada, la seguridad está sustentada en nosotros. Y como veíamos en la clase anterior, está sustentada en la voz. Hay que ver qué tipo de voz utilizas. No, cuando ores, levanta tu voz, haz inflexiones con tu voz, etcétera. Haz unas oraciones tan compuestas con un contenido totalmente teológico, etcétera. Que haya emociones en tu oración, que haya sentimientos. Debes de crear una atmósfera. ¿Cuántas reuniones de oración con tanto charlatán de la palabra de Dios vemos el día de hoy, donde comienzan a decir, vamos a crear un ambiente propicio para que descienda el Espíritu Santo, y empiezan a hacer una situación, un sinnúmero de actos basados en su propia carne, en los recursos propios para crear una atmósfera. Algunos hasta dicen, deja que el Espíritu se mueva, como si el Espíritu no fuese Dios y como si el hombre pudiese atar a Dios. Ahora resulta que yo soy quien tiene que darle permiso a Dios, si yo le pido, le autorizo al Espíritu que venga, Él va a venir. O sea, veamos
toda la incongruencia, toda la irrealidad que tenemos cuando el hombre se apoya en su propia carnalidad, en sus propios recursos, ¿sí? Nuestra carne se levanta, a nuestra carne le gusta llevar la batuta de la oración, pero la oración es una actividad espiritual, debemos de recordarlo. Oración es una actividad espiritual. Entonces, los recursos de la carne nunca van a beneficiar en nada a la oración. Por eso es el Espíritu Santo quien tiene que guiar la oración, quien tiene que ayudarnos a orar como conviene, ¿sí? Vean, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad y tenemos esta gran verdad. El Espíritu Santo nos ayuda en medio de nuestra debilidad, en medio de la realidad de nuestro pecado remanente, en medio del orgullo de confiar plenamente en nuestros recursos. Él nos ayuda para que nosotros podamos orar como conviene. Entonces, la oración, como mencioné hace unos momentos, no es una actividad carnal. El Espíritu Santo entonces viene, nos ayuda, y esto entonces significa que la oración deja de ser un acto carnal, una actividad carnal, es una actividad espiritual donde el Espíritu Santo toma posesión de la dirección de ese momento de oración y el Espíritu Santo entonces dirige la oración, ¿sí? Entonces, Efesios 6:18, orando en el Espíritu Santo. De hecho, aquí en el texto griego, la palabra orar en el Espíritu es un término griego que implica por medio de, con la ayuda de o en conexión con. Entonces, este texto dice orando en todo tiempo, en toda oración, orando oración por medio del Espíritu Santo, oración con la ayuda del Espíritu Santo o oración en conexión con el Espíritu Santo. ¿Qué es orar en el Espíritu Santo? Es orar por medio del Espíritu Santo, es orar con la ayuda del Espíritu Santo, es orar en conexión con el Espíritu Santo. Entonces, el primer punto: admites tu incapacidad para orar como conviene. El primer punto es que necesitamos admitir nuestra incapacidad para orar como conviene, ¿sí? Es decir, no nos apoyamos en nuestra carne, no nos apoyamos en nuestros medios, en nuestros recursos, toda la doctrina que sabes, toda la teología que sabes, la voz potente que tienes, sabes tocar un instrumento, toco el instrumento y creo una atmósfera. No, ninguno de esos recursos humanos te van a ayudar. Tú admites entonces tu incapacidad para orar, no te apoyas en la carne, en todos los medios que la carne pueda hacer, que pueda crear una oración, entre comillas, poderosa, ¿sí? Porque la oración es una actividad espiritual, no una actividad carnal. Y entonces oras por medio del Espíritu Santo, oras con la ayuda del Espíritu Santo, oras en conexión con el Espíritu Santo, y a esto es a lo que llamamos la oración en el Espíritu Santo, ¿sí? Y alguien pudiera decir, pero pues entonces, ¿cuál es mi función en la oración? Porque si entonces yo admito mi incapacidad para orar como conviene, es decir, cero Miguel, tiene que desaparecer totalmente él, no me apoyo en mis recursos y sigo la dirección del Espíritu Santo, pues entonces yo no figuro en la oración. Y eso es precisamente lo que Pablo quiere presentar. Tú no eres la estrella en la oración, tú no eres el que provoca la oración. ¿Cuál es la función entonces? Mi función en la oración. Tu función sencillamente es la de seguir la dirección del Espíritu Santo. Sigue tú la dirección del Espíritu Santo, ¿sí? Y aquí viene una gran pregunta. ¿Y cómo es que yo voy a seguir la dirección del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo no lo puedo ver, ese Espíritu es invisible. ¿Cómo puedo ver al Espíritu Santo? Vamos a responder esta pregunta. Primeramente, orar bajo la dirección del Espíritu Santo no es, y vamos a mencionar algunos puntos, orar bajo la dirección del Espíritu Santo no es orar en lenguas. Primer punto, no es orar en lenguas, ¿sí? Desde tiempos de Pablo, esto es impresionante, desde tiempos, y de hecho esa es la razón por la que Pablo comienza a regular el uso de los dones. Desde tiempos de Pablo, los cristianos llamaban lenguas a lo que no eran lenguas.
Llamaban lenguas a expresiones, a balbuceo, a expresiones sin sentido, expresiones ininteligibles, a una verborrea, ¿sí? Y decían que eso eran las lenguas. La Biblia nos dice que eso no son las lenguas. Las lenguas son idiomas codificados totalmente, idiomas humanos. De hecho, incluso aquellos que promueven el que hay que orar en lenguas y comienzan con un desorden impresionante que la Biblia está calificando de fuera de lugar totalmente, aún así, el apóstol Pablo, cuando se hablara de lenguas, prohíbe que en la iglesia se hable en lenguas, porque él dice que solamente pueden hablar en lenguas hasta 3 personas, con la condición de que exista al menos un hermano que tenga el don de interpretación de lenguas, ¿sí? En algún momento que veamos el tema de los dones espirituales podremos abundar en este tema, pero lo que quiero presentar aquí, el primer punto es que orar en el Espíritu Santo no es orar en lenguas. Y lo peor, orar en lenguas ni siquiera es orar en lenguas a lo que el día de hoy se está entendiendo. Aquel que ora en lenguas está orando en un idioma totalmente perfecto, totalmente entendible, totalmente codificado, ¿sí? Muy bien, orar bajo la dirección del Espíritu Santo no es orar en lenguas. Orar bajo la dirección del Espíritu Santo no es orar en un ambiente de poder, ¿sí? Donde el que está dirigiendo la oración manipula y empieza a decir, levanta tu voz y dile al Señor, y comienza a declarar y comienza a decir, y están corriendo de un lado a otro, caminan y hasta mueven la mano así. O sea, es un desorden impresionante. Orar bajo la dirección del Espíritu Santo no es crear un ambiente de poder, ¿sí? Eso se le llama una situación masiva, colectiva, de una imposición, de una manipulación que se está dando en determinado grupo, lo cual es científicamente probado, ¿sí? Si en un grupo el que está dirigiendo comienza a manipular a través de emociones y sentimientos, logrará que las personas hagan cosas inimaginables, ¿sí? Y es algo totalmente científico y algo totalmente histórico que nosotros hemos visto de cuántos grupos, cuántos falsos maestros han liderado a grupos donde han terminado haciendo cosas fuera de la razón. Entonces, orar bajo la dirección del Espíritu Santo no es orar en un ambiente de poder. Orar bajo la dirección del Espíritu Santo no es caer en el Espíritu, como algunos dicen. Es que oramos y el caidero de personas. No existe un solo registro en todo el libro de Hechos en que la iglesia primitiva, que Lucas nos diga, o que el apóstol Pablo o Pedro o el libro de Hebreos nos presente que los cristianos, cuando estaban reunidos, cuando oraban por ellos, la oración era tan poderosa que ponían sus manos y caían en el Espíritu. No hay tal expresión, no existe un solo registro. ¿Por qué los cristianos el día de hoy se atribuyen tienen este atrevimiento y decir que eso es del Espíritu, cuando la palabra de Dios, cuando presenta el ministerio del Espíritu Santo, lo presenta en otro sentido totalmente? Entonces, esto no es orar bajo la dirección del Espíritu Santo. Orar bajo la dirección del Espíritu Santo no es que nosotros dirigimos la oración, ¿sí? No es que yo oro por lo que yo quiero, como yo quiero y como yo pienso, ¿sí? Vamos a orar el colmo, pero quizás no lo van a creer. Pero en algunas reuniones de oración ha habido personas que han orado por la salvación de Satanás, diciendo, Señor, te pedimos para que lo conviertas, para que vean la pobreza que tenemos en la doctrina. Orar bajo la dirección del Espíritu Santo no es que tú dirijas la oración, no en el sentido de yo dirijo la oración corporativa, no, en el sentido de que tú lleves la iniciativa de la oración. No, orar en el Espíritu Santo es orar bajo la dirección del Espíritu Santo. Lo que el Espíritu Santo esté marcando, lo que el Espíritu Santo esté señalando, ¿sí? Vimos en las clases anteriores que el Espíritu Santo siempre te va a dirigir a la palabra de Dios. Entonces vean con atención esto. El Espíritu Santo te dirige a la palabra de Dios. El Espíritu Santo deposita
hambre por la palabra de Dios, necesidad por la palabra de Dios. Y esto significa entonces que, por ejemplo, si esta semana pasó lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y en ninguno de esos días fuiste movido, fuiste a tu Biblia a estar leyendo lo que la Biblia dice, Pablo dice, a ver, asegúrense si realmente el Espíritu está viviendo en ustedes, porque si el Espíritu Santo mora en ti, el Espíritu Santo te tuvo que haber llevado a su palabra, ¿sí? Quiero pensar que en todo caso te resististe a esa voluntad del Espíritu Santo, y que el Espíritu sí mora en ti, lo cual llevaría a una actitud de rebeldía en el creyente, pero el Espíritu Santo siempre te va a llevar a la palabra de Dios, al alimento de la palabra de Dios, a la dirección de Dios para tu vida en toda área de tu vida, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo te dirige a la palabra. Y el Espíritu Santo que te dirige a la palabra, que te llena de la palabra, que te llena de las verdades de la palabra, entonces dirige la oración que tú vas a levantar al Padre por medio de la palabra de Dios. Es decir, lo que tú entonces vas a estar orando está basado en lo que la palabra de Dios dice, en las verdades que Dios dice. Y entonces, si aquí vemos, ¿sería posible orar por Satanás? ¿Qué dice la Biblia? Y vemos Satanás es enemigo, etcétera. La redención no es para seres celestiales. Tantas realidades que tenemos, tantas verdades que tenemos, tanta doctrina que tenemos en relación a esto. El creyente rápidamente con la palabra de Dios diría, esa es una oración que no es bíblica, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo dirige la oración al Padre por medio de la palabra de Dios, ¿sí? ¿Cómo orar por las personas? ¿Cómo puedo orar por las personas? ¿Sí? No se va a orar por alguien que no es cristiano de la misma forma como por alguien que es cristiano. No se va a orar de la misma forma por alguien que es cristiano, por alguien que está en una actitud de rebeldía delante del Señor y que no quiere seguir al Señor. Son oraciones distintas. ¿Cómo sé cómo orar? Yendo a la palabra de Dios, tomando las verdades de Dios y sabrás orar. Entonces, en este sentido estarás orando por medio de la palabra de Dios y orando la palabra de Dios, ¿sí? Segundo de Pedro 1:2 nos dice: gracia y paz sean multiplicadas en ustedes, cristianos, en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesucristo. Y esto, aquí Pablo, me encanta que Pablo presenta esta verdad y derriba todo cristianismo místico, todo cristianismo espiritualoide, todo cristianismo de, a mí el Espíritu me lo dijo. No. Aquí Pablo está diciendo, la gracia y la paz de Dios se van a multiplicar en tu vida en la medida que se multiplique el conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Y dónde vas a obtener ese conocimiento? En la palabra de Dios. Dicho en otros términos, el creyente debe ser un creyente de palabra, un creyente que busca la palabra de Dios. No hay burritos en el reino de Dios, no hay analfabetas en el reino de Dios. Ser analfabeta en el reino de Dios te va a perjudicar a ti porque ni siquiera no vas a saber orar, ni qué orar, ni cuándo orar, etcétera, porque no tienes todo el sustento, toda la verdad de lo que la palabra de Dios está diciendo. Entonces, orar bajo la dirección del Espíritu Santo nos está recordando que necesitamos ir a nuestras Biblias constantemente, llenarnos de la palabra de Dios, no ser ignorantes. Entonces, orar bajo la dirección del Espíritu Santo, para terminar ya esta clase, es orar conforme a la palabra de Dios. Y la pregunta es, ¿conoces la palabra de Dios? No la conozco, conócela, busca entonces al Señor. Concluyo, orar en el Espíritu Santo es ser llevados o conducidos por el Espíritu Santo en oración a Dios, pero con el medio, con la guía, con el señalamiento de la palabra de Dios. Dios te va a estar dirigiendo a través de su palabra y te va a estar instruyendo cómo se debe orar. Y esa oración que es conforme a la palabra de Dios es una oración que el Espíritu Santo entonces está dirigiendo en el creyente. Entonces, primer punto, admite tu incapacidad, ¿sí? Y admitir, y podemos comenzar admitiendo nuestra incapacidad con
tomando el libro sagrado de las Escrituras y leyéndolo todos los días. Dale 5, 10 minutos, un capítulo, 2 capítulos diarios, pero que sea de manera constante. Después subes a 5 a los capítulos que tengas, pero que no pase un día en el que no estuviste ahí escarbando, escuchando la voz de Dios. Admite, número 1, tu incapacidad. En la siguiente clase vamos a ver disfrutar una comunión viva con Dios. Después pide las promesas de Dios con seguridad y con confianza. ¿Sí? Muy bien, vamos a concluir esta clase. Damos gracias a Dios por esta clase y vamos entonces a pasar